Psicodescubrir en Shot Radio. Hola a todos, una vez más, bienvenidos a Psicodescubrir en Shot Radio. Es un gusto saludarlos, yo soy Nayeli Vázquez y el día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, la relación entre tus pensamientos y las emociones y la regulación emocional. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar acerca del pensamiento? Todos sabemos que tenemos la capacidad de pensar y de sentir, ¿me equivoco? Pues muy a menudo se entiende por pensamiento lo mismo que pensar, como que relacionamos estos dos conceptos del mismo modo, pero no es así. Pensar es el proceso mediante el cual todos los seres humanos elaboramos conceptos, los relacionamos y por tanto adquirimos nuevos conocimientos. El pensamiento, por su parte, es el contenido de ese proceso mental. El contenido o pensamiento puede ser una imagen, un concepto, una melodía, pero es indispensable que pueda ser expresada. Y con expresarlo me refiero a que puedes exteriorizarlo de cualquier manera, ya sea hablando, bailando, cantando, pintando o de la manera que tú prefieras. Un pensamiento entonces es el contenido de la actividad mental y esta información puede y debe servirte para comunicarte con los demás, porque gracias a ello puedes resolver problemas y crear nuevos conceptos. Llegados a este punto, quizás puedas preguntarte a qué me refiero con conceptos. Pues es la agrupación mental de objetos, de acontecimientos, sentimientos, personas que son similares y que se forman gracias a los pensamientos. Cuando tú creas un concepto, te llega la capacidad de emitir juicios acerca de las situaciones, cosas o personas, pues tu mente cree que tiene las herramientas o el panorama completo y por tanto tiene el derecho y la capacidad para juzgar la situación. Entonces, ¿dónde entran las emociones? Se denominan emociones a las reacciones que tu cuerpo produce como consecuencia de los pensamientos y que ocurren en tu mente. La forma en la que actúas o en la que te comportas determina en determinadas situaciones, cualquiera que estas sean, se van a relacionar de manera directa con los sentimientos y los pensamientos que emergen ante lo que estás viviendo y las personas con las que te relacionas. Tus pensamientos y emociones están de base y están sosteniendo la manera en la que actúas habitualmente. Hoy te vamos a hablar de esta relación, pensamiento, emociones, regulación emocional y vamos a conocer los conceptos básicos. ¿Me acompañas? Para que entendamos un poquito más este tema, vamos a hablar de los conceptos básicos que quizá puedas encontrarte durante la plática que vamos a sostener con nuestra invitada de lujo. La primera de ellas, y que quiero que tomes muy en cuenta, son las emociones adaptativas. Las emociones adaptativas son aquellas emociones que le permiten al ser humano adaptarse a un ambiente o situación, por eso se llaman adaptativas. ¿Cuándo se convierten en desadaptativas? Ya lo hemos platicado en otras ocasiones, pero sí quiero que te quede muy claro. Son desadaptativas cuando estas emociones te impiden continuar tu vida de una manera normal y natural, ¿ok? También vamos a hablar de emociones automatizadas, aquellas que pues son fisiológicas y surgen del comportamiento normal del ser humano, sin embargo también existen las que son automáticas gracias a la crianza que te dieron durante toda tu vida. Vamos a hablar de la percepción, la manera en la que tú interpretas o percibes estas emociones y actúas en consecuencia. Te invito a que me acompañes en nuestro siguiente bloque. Está con nosotros la licenciada Blanca Irene Meineque Osorio, que nos va a contar acerca de esto y más. Te cuento más de ella al regresar. Vamos a un corte. No dejes de sintonizarnos aquí en Shot Radio Internet. Seguimos haciendo Psicodescubrir. Estás escuchando Shot Radio Internet. Seguimos haciendo ruido. Conoce nuestro perfil en Twitter en @ShotRadioInter. Y en Facebook como Shot Inter. Síguenos. Agréganos. Seguimos haciendo ruido.
Visita nuestro blog oficial. Recuerda que también estamos en Spreaker.com/ShotInter y en YouTube como Shot Radio Internet. Psicodescubrir. Estamos de regreso aquí en Psicodescubrir en Shot Radio. Mi nombre es Nayeli Vázquez y te voy a presentar a mi invitada de lujo que nos va a hablar acerca de las emociones y la regulación de las emociones y los pensamientos y todo lo que quieras saber acerca de este tema. Así que por favor, ven enviando todas las preguntas que tengas ahí guardaditas o que te vayan surgiendo, porque en el último bloque vamos a platicar de esas preguntas específicas que ustedes tienen. Entonces, mándenlas por favor. Aquí está todo el equipo de producción, está Alonso, está Juan Carlos, está Jorge, atento a todas sus preguntas para que en el siguiente bloque lo podamos platicar. Todo lo que ustedes quieran decirnos, ahí pónganlos que todo se apunta para el siguiente. Mi invitada preciosa es licenciada en Psicología con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene un diplomado en Grafología por el Instituto de Especialidades Jurídicas y Forenses, además un diplomado en Psicopatología y Neurociencias por el Centro de Estudios en Neurociencias y Psicología del Estado Chiapaneco, es miembro de la Sociedad de Psicólogos Mexicanos SC, psicoterapeuta cognitivo-conductual independiente en Fundación Juntos Forjando un Mundo Mejor AC y además colabora en el grupo de investigación de la FESISTACA UNAM en el proyecto llamado Construcción de Perfiles de Riesgo Sexual en Estudiantes Universitarios y el proyecto de Procesos de Socialización con un enfoque de dominios específicos. Además es un encanto de mujer que yo sé que les va a caer súper bien. Te doy la bienvenida, Blanquita. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Nadia, por la invitación. Un gusto estar con todos ustedes. Muchas gracias, hermosa. Pues a ver, vamos a empezar. Vamos a hablar de la relación directa que existe entre el pensamiento y la emoción, ¿vale? ¿Cuál es el medio o el mecanismo por el que un pensamiento se liga a una emoción? Vamos empezando por lo básico. Bueno, el medio sería en este caso la experiencia o la situación. Es decir, muchas veces consideramos que la emoción está ligada directamente a lo que estamos experimentando, pero hay algo más importante que está en medio de estas dos cuestiones, de la situación y de la emoción, y en este caso es el proceso de nuestros pensamientos o de nuestras cogniciones. Dependiendo de cómo sea este proceso de pensamientos y de cogniciones, si es adaptativo o no adaptativo, como lo mencionabas hace un par de minutos, vamos a tener una respuesta también adaptativa o no adaptativa de nuestras emociones. A ver, cuéntame un poco, ¿cómo es esto de las respuestas adaptativas o no adaptativas, ya que estamos entrando en el tema? Bueno, supongamos que tenemos un margen en donde tenemos englobadas todas nuestras emociones. Hay emociones que son como la tristeza, la ira, la felicidad, la angustia, la ansiedad. Todas estas son emociones que no estamos exentos a tener en algún momento de nuestras vidas. Entonces, no hay emociones como tal buenas o malas, simplemente son o no son adaptativas. ¿A qué me refiero a que sean adaptativas o no lo sean? Si una emoción, suponiendo que estamos ante un evento que lo normal sería tener exceso de alegría porque nos salió algo muy bien, porque nos fue muy bien en un examen, porque conseguimos el trabajo que tanto esperábamos y no le damos la debida importancia a ese evento, por lo tanto nuestra emoción va a permanecer como por abajo de ese margen de nuestras emociones. No va a darle la respuesta esperada. Por otro lado, si la emoción se nos va demasiado arriba, como cuando llamamos que hacemos una tormenta en un vaso de agua, y que nos enojamos o nos frustramos demasiado por cosas que incluso a veces salen de nuestras manos, pues entonces estamos teniendo una emoción desadaptativa también, pero esa emoción se nos está yendo como hacia arriba del margen de lo adaptativo de nuestras emociones. ¿Y qué determina este margen? O sea, ¿qué me hace saber que está dentro del margen adaptativo o que ya pasó ese margen? Cuando esta emoción está constantemente presente en nuestra vida y que además
nos está ocasionando un malestar general constante, es decir, yo ya todo el tiempo estoy enojada o todo el tiempo estoy triste y a veces ya ni siquiera logro identificar cuál es el proceso de mis pensamientos que me llevó a tener esa emoción, es cuando ya está siendo desadaptativa porque ya no estoy siendo consciente de por qué estoy sintiendo y cómo es que llegué hasta ese punto. Eso está padrísimo, ese es un dato muy importante. Si yo ya en realidad no sé por qué me enojé, o por qué estoy ansioso, o por qué estoy temeroso, ya no hay una línea de pensamiento, ya siento la emoción, sin embargo no puedo procesar de dónde proviene. De dónde proviene, exactamente. ¿Y cómo influye este pensamiento, o los pensamientos, cómo influyen en la manera en la que te sientes? Bueno, como lo mencionas, es un proceso y la forma en que procesamos nuestros pensamientos va a estar ligada directamente a la forma en cómo percibimos el mundo, nuestras experiencias y por consiguiente las emociones que sentimos. Por poner un ejemplo de cómo se da este proceso, supongamos que nos encontramos a una persona en la calle, algún conocido, y esa persona, cuando intentamos saludarla o acercarnos a ella, nos damos cuenta que no nos responde de la misma manera o simplemente no nos responde el saludo. En ese momento tenemos un millar de posibilidades, a lo mejor exageré un poco, pero tenemos muchas posibilidades de pensamientos acerca de esa situación o esa experiencia. Podríamos pensar que no nos quiso saludar porque le caemos mal o porque a lo mejor está enfadado con nosotros. ¿Y eso qué haría? Haría que nosotros empezáramos a darle vueltas a los pensamientos de por qué estará enojado conmigo, qué le habré hecho para que me responda de esta manera. Y aquí lo que pasa es que estamos fomentando una emoción. En este caso podría ser la tristeza, ¿no? O la incertidumbre, la ansiedad de no saber qué es lo que hicimos mal para que esta persona reaccionara de esta forma con nosotros. Sin embargo, si pensamos que simplemente no nos saludó porque no nos vio o porque es una persona distraída o porque iba pensando en muchas cosas y que simplemente pues no se percató de que lo habíamos saludado, seguramente tendríamos una respuesta más positiva. Entonces, se puede decir que el pensamiento alimenta la emoción. O sea, depende del pensamiento que elija tener acerca de la situación, me va a alimentar una emoción en particular. Exactamente. El proceso de nuestros pensamientos influye directamente en la forma en que sentimos y percibimos también las experiencias. Si todos percibiéramos de la misma forma las experiencias y nos fuéramos directamente de la situación o la experiencia a la emoción, todos sentiríamos o responderíamos de la misma manera. Pero aquí lo que lo hace particular de cada persona es la forma en que procesa sus pensamientos para llegar a percibir emocionalmente una situación. Y que determina la manera en la que percibas las emociones, que determina que tú las percibas de una manera y yo las perciba de otra. Tu estado anímico, tu estado emocional, la eficacia de tener unas emociones adaptativas o dentro del margen de lo adaptativo va a producir que tú tengas un comportamiento también más adaptativo y por ende tengas relaciones interpersonales más adaptativas, que seas una persona socialmente más adaptativa. Ok. Vamos a entrar en materia de emociones antes de irnos a un corte. ¿Cómo se clasifican las emociones? Porque emociones hay muchísimas y si yo pregunto, bueno, pueden ser una infinidad y me van a dar una listota enorme. Pero ¿cómo se clasifican las emociones de forma concreta? Bueno, podríamos situarlas en emociones básicas, que sería la alegría, lo que conocemos como miedo, tristeza, ira, el enojo, y emociones más sociales, que son aprendidas a lo largo del tiempo por nuestras experiencias y que muchas veces son más difíciles de identificar por las personas, las cuales serían como la culpa, la envidia, el orgullo, bueno, ahorita se me ocurren esas, pero son emociones como más estructuradas que sí tienen mucho que ver con nuestros aprendizajes previos. Ok, se me ocurre un ejemplo que lo ponía en alguna ocasión en la ira y la violencia.
La ira es la emoción que te causa a lo mejor ante alguna situación que te causa esta sensación de molestia, de enojo contra esa situación en particular. Sin embargo, la manera en la que reaccionas es la violencia. La violencia no es un sentimiento, es una acción. Exactamente, es una respuesta comportamental que, como te mencionaba, es un proceso, ¿no? Si te das cuenta, todo viene ligado. Todo parte de una situación que puede ser real o vivencial o incluso imaginaria. Después viene un procesamiento cognitivo, después surge una emoción y después una reacción comportamental o de acción. Perfecto, no se despeguen de Psicodescubrir en Shot Radio. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. No olviden darse una vuelta por las redes sociales. Acuérdense que tenemos Twitter, psico-descubrir, tenemos Instagram, también psico-descubrir, y el Facebook Psicodescubrir, o dense una vuelta por la página psicodescubrir.com. Regresamos, no se despeguen. Psicodescubrir. Estás escuchando Shot Radio Internet. Seguimos haciendo ruido. Conoce nuestro perfil en Twitter en @ShotRadioInter. Y en Facebook como Shot Inter. Síguenos. Agréganos. Seguimos haciendo ruido. Visita nuestro blog oficial. Recuerda que también estamos en Spreaker.com/ShotInter y en YouTube como Shot Radio Internet. Psicodescubrir. Hola a todos, ya estamos de regreso aquí en Psicodescubrir en Shot Radio con Blanca Irene, nuestra invitada especial, hablándonos de las emociones, la regulación de las emociones y el pensamiento. Entonces, nos quedamos en la clasificación de las emociones, en que hay emociones básicas y respuestas comportamentales a las emociones. Ahora, ya habíamos un poquito comentado acerca de las emociones, si eran buenas, si eran malas, pero vamos a puntualizar. ¿Las emociones son buenas, son malas? ¿Qué son? Generalmente tendríamos la idea de que las emociones buenas podrían ser como la alegría o el optimismo, y las malas serían la tristeza, la ansiedad, el miedo, la ira, etc. Sin embargo, no existen emociones buenas ni malas, simplemente son emociones, y que, como te lo mencionaba, pues no estamos exentos a experimentar, porque nuestra vida no es plana, está llena de situaciones y de experiencias. Entonces, aquí lo importante es si las emociones están siendo adaptativas o no. Las emociones adaptativas van a ser aquellas que, como lo mencionábamos hace un rato, pues podemos conseguir una mejor respuesta a nivel comportamental, y que nos van a permitir pues tener una mejor relación interpersonal también con las demás personas. Y las que no son adaptativas pues nos van a estar haciendo ahí ruidito, nos van a estar como impidiendo que podamos pues tener una vida más plena o placentera. Vamos a tratar de ejemplificarlo un poco para que quede muy claro. Vamos a suponer que yo tengo miedo. ¿Cuál sería la fase adaptativa del miedo y cuál sería la fase desadaptativa del miedo? Por ejemplo. Ok, la fase, yo te podría más bien ejemplificar con el miedo cuando a lo mejor es un miedo irracional, ¿no? Que es algo que nos estamos imaginando, que incluso ni siquiera ha ocurrido todavía, que no lo estamos experimentando en ese momento, pero nos estamos adelantando, y que eso además nos genera también angustia y ansiedad. Entonces nos estamos adelantando a una situación que a lo mejor ni siquiera es ni tantito cercana a la realidad, pero esto ya nos está generando miedo, ansiedad, este malestar constante, y pues eso lo vuelve desadaptativo, porque dista mucho de lo que es la realidad, e incluso todavía ni siquiera está ocurriendo la situación, ¿no? Pero la emoción ya es evidentemente que nos está controlando, que nos está haciendo ruido a lo largo de nuestro día a día.
Y una emoción que se nos va, como por ejemplo la alegría, también puede llegar a ser desadaptativa, aunque pareciera lo contrario, ¿no? Pero si no le ponemos, como te comentaba, el énfasis adecuado o no le damos la relevancia o la importancia a esta emoción también cuando experimentamos cosas buenas, logros, triunfos, etcétera, también se vuelve desadaptativa esta emoción. Entonces, por ejemplo, el miedo puede ser adaptativo cuando, no sé, voy caminando por la calle y veo a alguien que me da mucho miedo y entonces mi cuerpo responde y me echo a correr en sentido contrario, entonces fue adaptativa porque me salvó. Claro, eso ya es como en un sentido, hablando incluso evolutivamente, no es algo instintivo. El miedo, de hecho, lo primero que se siente es el miedo ante un peligro, ¿no? Inminente en ese momento. Entonces, cuando tú sientes ese peligro, pues tu respuesta natural, innata e incluso fisiológica es salir huyendo del peligro. Si este miedo continúa y ya se convierte en una angustia o incluso en un problema de ansiedad, pues entonces ya deja de ser adaptativo, ¿no? Porque ya te está causando un malestar por algo que incluso no ha ocurrido o no tienes evidencia de que realmente vaya a suceder. Ok, ahora, ¿para qué me sirven? Allá hablando de eso, ¿para qué me sirven las emociones? ¿Para qué me sirve a mí sentir y expresar esa emoción? ¿Para qué? Bueno, en función de cómo regulemos nuestras emociones, de si sabemos o no sabemos sobrellevar la emoción a cada situación o cada experiencia que vamos teniendo, va a depender también nuestra respuesta comportamental. El comportamiento, pues, es la base de muchas cosas, ¿no? De poder adaptarnos mejor a una sociedad, de llevar, pues, una vida más interrelacionada con otras personas. Entonces, si, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para detallar más esta parte de la importancia de las emociones o para qué nos sirven. Supongamos que hay una alumna que siempre ha sido extraordinaria, ¿no? En todo lo que ha hecho, tiene las mejores calificaciones, se desenvuelve muy bien en el salón de clases y siempre ha tenido un excelente desempeño. Todas las personas la consideran una alumna buena. Ella tiene miedo a que si hace un examen final y no le sale como ella esperaba, no cumpla con las expectativas que la gente tiene sobre ella o incluso que ella misma tiene sobre ella misma. Entonces, este miedo, esta incertidumbre, esta angustia se empiezan a incrementar a tal grado que le impiden llevar a cabo el examen. Entonces, aquí radica la importancia de cómo una emoción pudo ser tan fuerte a pesar de que la evidencia le demostraba que ella podía y que no iba a tener problema para sobrellevar esa situación del examen. Ella decide mejor dejarlo así y no presentar el examen con tal de no caer en ese 1% de posibilidad de no hacerlo bien. Entonces, primero partió de un pensamiento que iba ligado a una emoción de angustia, de incertidumbre, y eso determinó su comportamiento al final. Ok, ¿las expectativas tienen que ver con las emociones? Ahora que lo mencionas. Las expectativas, sí, definitivamente están, todo aquello que esperamos para nosotros, que esperamos de nosotros mismos o que esperamos de otras personas, van a generar, por supuesto, una emoción, ¿no? Puede ser, obviamente, una emoción a lo adaptativo sería, bueno, que fuera lo más cercano o próximo a la realidad, que mis expectativas no se fueran algo que sería irrazonable cumplir, ¿no? Porque entonces ya estaría generando una emoción desadaptativa, de incertidumbre, de miedo, de autosaboteo conmigo misma. Ok, ahora, hablamos hace ratito de pensamientos y emociones automatizadas o automáticas. ¿Qué es esto de pensamientos y emociones automáticas? Bueno, constantemente estamos inmersos en un diálogo interno con nosotros mismos. Desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir, incluso seguimos soñando y seguimos con estos pensamientos. Uh-huh. Entonces, muchas veces estos pensamientos ya no somos conscientes de que están ahí presentes. Ya los hacemos de manera automática, los
los convertimos en parte de nuestro procesamiento cognitivo y están ahí inmersos, haciéndonos ruidito. Muchas veces pueden ser adaptativos o no adaptativos, claro, pero aquí el problema radica cuando estos pensamientos pues no están siendo adaptativos o están siendo muy dispares a la realidad y nos están generando por ende emociones negativas también. Entonces, sí es muy importante como empezar a concientizar estos pensamientos que están siendo automáticos, porque así como aprendimos, por ejemplo, a escribir o como aprendemos a manejar, al principio estamos conscientes de que la A es un circulito con un palito, o de que las velocidades de un coche es reversa, segunda, tercera, estamos conscientes de ello y lo hacemos de manera consciente, pero llega un momento en que lo hacemos tan repetitivamente que pues empieza a ser como de manera automática o automatizada. Lo mismo pasa con nuestros pensamientos, que en base a experiencias que hemos tenido, o como si tuviéramos un archiverito, ¿no?, en nuestra mentecita, en donde tenemos pues archivos que están guardados de todo lo que hemos experimentado, de lo que hemos vivido y aprendido, y a veces hay unos que ya están ahí que ni nos sirven para nada, pero que están ahí, ¿no?, y no los sacamos, los dejamos ahí en ese archivero. Entonces, lo mismo pasa con nuestros pensamientos, que se vuelven automáticos o se automatizan, como lo mencionas, y pues en base a esto vamos a tener una respuesta emocional también automatizada, por supuesto, e incluso puede ser que también una respuesta conductual, que ya estamos acostumbrados a responder comportamentalmente de ciertas maneras cuando tenemos ciertos estímulos similares o situaciones similares. Ok, voy a poner un ejemplo, a ver si puntualizamos un poquito más, y si quieres aquí agregarle al ejemplo, tú éntrale. Okay. Por ejemplo, es cuando somos pequeñitos o pequeñitas y nuestros papás y mamás nos dicen, tú no puedes hacer eso porque estás muy chiquito, o porque pues eres medio burrito y pues no te salen las letras como muy bien. Y esto se va guardando en tu cabecita, hasta que cuando llegas a la universidad y quieres hacer algo, ya no hay necesidad de que tu mamá y tu papá te digan esto, sino que tú lo repites en tu cabecita de manera automática. Brota, no soy capaz de hacer esto que quiero hacer. Brota de manera automática. ¿Qué pasa? Que se liga a un sentimiento. Brota de manera automática mi pensamiento de que no soy capaz de hacer las cosas, y eso me hace sentir quizás triste, quizá con miedo, quizá con ira, quizá con frustración. ¿Sí? Exactamente, Nayeli, así como lo mencionas, queda muy claro. Ok, ahora, cuéntame, ¿cómo voy a regular una emoción? Ya tengo la emoción, ya está aquí. Ahora, ¿cómo la regulo? Ok, bueno, para tener un procesamiento de regulación emocional, hay una técnica o una estrategia, por así decirle, que se basa como en los antecedentes de la emoción, del surgimiento de la emoción, que en este caso, como lo hemos venido mencionando, pues son los pensamientos. Entonces, primero que nada, lo más importante es siempre estar bien conscientes de nuestras emociones, hacernos conscientes de cómo estamos sintiendo y ante qué estímulos estamos sintiendo ciertas emociones. Una vez que seamos más conscientes de estas emociones, yo les recomendaría también, que es una muy buena técnica, como llevar un registro a todas las personas que quieren empezar como a hacerse conscientes de cómo están sintiendo, un autorregistro para tener un control que sirve propiamente como una técnica de autocontrol, ir anotando primero estas emociones y después también qué es lo que pensé, cuál fue mi diálogo interno, o qué fue lo que pensé, qué fue lo que me dije a mí mismo, qué fue lo que me imaginé previo a tener o a que se diera esta emoción. Entonces, primero pues es como identificar las emociones, después ver cómo está siendo nuestro procesamiento cognitivo previo a estas emociones, y después pues lo ideal sería que si estamos teniendo una reacción comportamental que no nos gusta o que nos gustaría modificar, pues entonces empezar a cambiar estos pensamientos que ya identificamos por unos alternativos o más adaptativos que como efecto dominó también nos hagan cambiar la emoción y el comportamiento que deseamos. Ahora, vamos a suponer que
ya tengo la emoción. Por ejemplo, ¿qué es ira, no? Ya tengo la ira en todo su esplendor y ya lo apunté. Que el pensamiento que sucede antes ya lo identifiqué. Sin embargo, la frecuencia con la que esto sucede durante el día es alarmante. ¿En qué momento tengo que empezar a preocuparme porque una emoción ya sea algo de cuidado? Pues eso yo creo que lo va a determinar qué tanto malestar le está provocando a la persona que está teniendo esta emoción constante. Si ya estamos teniendo como muy frecuente una emoción como la ira o como la angustia, algo que ya está en el día al día de nuestros días y que nos está generando un malestar importante, pues ahí sería bueno considerar a lo mejor acudir con un especialista o empezar a poner más atención en estas emociones. Ok, ahora, ¿una emoción me puede durar para siempre? Si no hacemos caso a esta emoción y ya sea que nosotros mismos empezamos a intentar regular esta emoción por medio de hacernos conscientes de nuestros pensamientos, de empezar a registrar cómo nos vamos sintiendo, si va disminuyendo, si va aumentando, o si no tomamos la iniciativa de acudir con un especialista, pues sí es probable que una emoción esté permanente, ¿no? Sobre todo emociones complejas como la culpa, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Cuánta gente pues vive con sentimientos de culpa porque no ha sabido cómo trabajarlo o cómo regular este sentimiento o esta emoción. Y me les voy a adelantar porque ya sé que aquí muchos y muchas van a preguntar, ¿el amor dura para siempre? Entonces, como ya me les adelanté, pues ya le pregunto, ¿el amor dura para siempre? El amor, pues, es una emoción muy subjetiva, ¿no? O sea, en este caso, yo creo que, bueno, en general las emociones son muy subjetivas porque todos las vamos a percibir de manera distinta, pero pues eso va a depender de las experiencias, de los antecedentes, de la manera en que nos hayan inculcado incluso esta palabra, ¿no? O este sentimiento en nuestra familia y por supuesto de las relaciones que busquemos nosotros mismos. Entonces, y si tengo, por ejemplo, un pensamiento de que el amor debe durar para siempre y debe ser tipo princesa de Disney y eso me crea una expectativa y mi pensamiento ya es automático, ¿me puede llevar a tener un proceso desadaptativo? Sí podría, porque tus expectativas a lo mejor están un poco distantes de lo que es la realidad, ¿no? No podemos determinar, sobre todo cuando es un sentimiento que implica a dos personas. Entonces, al ser algo que se comparte y se te genera o se te inculca esta idea del cuento de hadas de princesas y después te das cuenta de que pues no es la realidad, porque pueden existir muchas variables, ¿no? que hagan que no funcione una relación o que simplemente se dejen de querer dos personas, pues entonces sí te podría provocar una emoción desadaptativa después de tener una experiencia pues que no que no tenías contemplada en base a lo que te habían inculcado desde niña. Ok, ¿cómo puedo alejar una emoción que se ha quedado conmigo a través de mucho tiempo? Que ya está bien cristalizada en mi mente y fisiológicamente ya mi cuerpo responde. ¿Cómo la alejo? Pues si ya es algo que sobrepasa tu capacidad a lo mejor para hacerlo de manera individual y de llevar un proceso de autocontrol y de ir identificando tus emociones, pues lo ideal sí sería como recurrir con un especialista para que te ayude a conocer cuál es el proceso de tus pensamientos, de tus cogniciones que han llegado o que han ligado con esa emoción que está arraigada o permanente, ¿no? Entonces, pues también sería importante conocer el caso particular de la persona para saber si hay algo que lo determinó y que a lo mejor no lo tiene presente o no lo tiene tan consciente y que por eso le cuesta trabajo como separarse de esa emoción. Cualquier emoción adaptativa o desadaptativa puede ser encauzada de la manera apropiada.
podemos encontrar herramientas terapéuticas que te lleven a que una emoción desadaptativa sea adaptativa. ¿En qué momento recomiendas tú, además del decir, esta emoción ya está afectando mi vida, ya está afectando mis días? ¿En qué momento o qué tip nos puedes dar para decir, en este momento tengo que buscar a un especialista y no antes? Bueno, cuando la emoción ya es recurrente, cuando ya está afectando otras dimensiones en nuestra vida, por ejemplo, que no nos deje hacer nuestro quehacer del día al día, que nos impida a lo mejor ir a nuestro trabajo, que no nos permita llevar a cabo un proyecto o que no nos permita pues continuar con nuestra vida simplemente, es algo que ya meritaría que una persona pidiera ayuda a un especialista. Bueno, vamos a quedarnos con esto, vamos de volada a un corte, no nos tardamos nada y regresamos con todas las preguntas que nos mandaron para terminar de cerrar este tema bien interesante. No se despeguen, Psicodescubrir en Shot Radio, seguimos haciendo ruido. Psicodescubrir. Estás escuchando Shot Radio Internet. Seguimos haciendo ruido. Conoce nuestro perfil en Twitter en @ShotRadioInter. Y en Facebook como Shot Inter. Síguenos. Agréganos. Seguimos haciendo ruido. Coberturas. Entrevistas. Todo esto y más en Shot Radio Internet. Psicodescubrir. Bienvenidos a este último bloquecito. Si ustedes se acaban de conectar y no escucharon los bloques anteriores, el día de hoy estuvimos hablando acerca de las emociones, los pensamientos, cómo se regulan las emociones, para qué nos sirven las emociones y todo lo que tiene que ver con esto. Si ustedes se perdieron toda la primera parte y quieren encontrarla y volverla a ver porque esta plática estuvo súper interesante, váyanse por favor al YouTube de Psicodescubrir, ahí búsquenlo. Y ahí vamos a subir todo este video completo para que ustedes vean y escuchen toda esta información, conozcan a nuestra invitada y bueno, si tienen alguna pregunta también ahí mismo nos las pueden dejar, aunque ya no estemos en vivo, ahí les contestamos también todo lo que ustedes necesiten saber acerca de este o cualquier otro tema que tenga que ver con las emociones, la psicología o pues si no tiene que ver también platíquenme. Aquí nos acompaña ya Alonso, que estuvo anotando todas las preguntas del público. Les vuelvo a presentar a nuestra invitada, la licenciada Blanca Irene Meineque Osorio. Y bueno, vamos a empezar a preguntarle todo lo que el público nos dijo. Bueno, nos hicieron un comentario que nos decía: pregunten sobre las proyecciones como fundamento de la percepción subjetiva. Ándale, ese es contenido bien específico. A ver, Blanca, échale. ¿De las proyecciones que, perdón? Proyecciones como fundamento de la percepción subjetiva. Bueno, las percepciones son subjetivas, para empezar. Toda percepción es subjetiva. Es decir, nace de nuestra experiencia pasada, de lo que hemos vivido, de nuestra crianza. Estas percepciones y expectativas que nos generan, y es algo que nos platicaba Blanca hace un ratito, son las que van a determinar la manera en la que proyectamos o entendemos una emoción. Entonces, puede ser adaptativa o desadaptativa dependiendo de estas percepciones y de la subjetividad que tengamos de ellas. ¿Me equivoco? No exactamente, las percepciones o también como interpretaciones están basadas, como lo comentas, en las experiencias que tenemos, en nuestros aprendizajes, en lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra historia, de nuestro crecimiento,
Y bueno, la percepción, como tú lo mencionas, precisamente es subjetiva porque todos percibimos de una manera distinta de acuerdo a estas experiencias previas. Incluso fisiológicamente percibimos distinto. Hay umbrales de dolores. A mí me puede doler que me hagan así y a lo mejor a Alonso le aviento el lápiz y no le va a doler. Entonces aquí depende completamente de la manera en la que hayas aprendido, incluso a entender tu propio cuerpo y las terminales nerviosas que este tiene, no solo emocional y comportamentalmente, sino también fisiológicamente. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se puede acceder al origen inconsciente de las emociones reprimidas? Bueno, eso es ya como un tema, digamos, más de otra corriente, ¿no? Que sería como el psicoanálisis. Nosotros, desde el enfoque cognitivo-conductual, lo que hacemos es ir identificando el proceso cognitivo de pensamientos que está en función de nuestra respuesta emocional. Entonces, este procesamiento es lo que explicábamos hace unos momentos. El procesamiento cognitivo va a determinar en gran medida de cómo vamos a responder emocionalmente y comportamentalmente también, y de que esto sea adaptativo o no adaptativo. Entonces, la cuestión del inconsciente, pues sí, ya sería como desde otro enfoque, a lo mejor un enfoque de psicoanálisis, para entrar a este nivel de inconsciencia subconsciencia que mencionan en la pregunta. Y Eso me faltó aclararles, perdónenme. La psicología tiene muchas corrientes y ustedes ya lo saben a lo largo de todas estas transmisiones en las que hablo. Hay muchas corrientes psicológicas y Blanca, y yo también, porque es mi corriente, nos especializamos en la corriente cognitivo-conductual. También les voy a traer psicoanalistas, no crean que nomás nos vamos a seguir a una corriente porque esa es la que nos gusta. También vamos a traer de otras corrientes y cada una aborda de una manera distinta y particular la manera en la que entendemos el pensamiento, las emociones, la conciencia, la subconsciencia y todos estos tipos de definiciones y de términos utilizados. Cada uno maneja sus propias herramientas, cada uno maneja sus maneras de entender al ser humano como un todo. Entonces, hay enfoques muy particulares y se los he dicho en otras ocasiones, pero se los voy a repetir. Cuando ustedes acuden a una sesión terapéutica, siempre de entrada deben preguntar o su terapeuta debe comentarles acerca de qué corriente están manejando. Hay personas que el psicoanálisis les parece la corriente adecuada para ellos. Hay quienes se van al cognitivo-conductual, hay quienes se van al gestalt, hay miles, al humanista, en fin. Sin embargo, el tipo de teoría tiene que encajar con tu tipo de vida y personalidad para que tu terapia funcione. Si no es la terapia adecuada para ti, no avanzas y sientes que te atoras en el tiempo y que llevas años en terapia y no sales de ahí. Entonces, siempre que vayan a terapia o que acudan con un terapeuta, investiguen cuál es la corriente y si esa corriente es adecuada para ustedes y su manera de pensar. Perdónenme este paréntesis. Ya podemos continuar. Siguiente pregunta. Dice, ¿qué tan importante es externar nuestras emociones? Bueno, pues también va a variar dependiendo de la personalidad de cada persona, pero sí hay a quienes nos funciona mucho poder tener a quien contarle cómo nos sentimos, ya sea un familiar, un amigo de confianza, o incluso acudiendo a un especialista, con un psicoterapeuta también nos puede funcionar bien. Entonces, sí es importante externalizarlas. Sin embargo, pues hay que tener cuidado con hacerlo de manera asertiva, ¿no? Para no afectar a las demás personas y que si las vamos a externalizar, pues sepamos propiamente que son emociones que nosotros estamos generando o produciendo de acuerdo a nuestras experiencias previas, nuestros pensamientos, nuestras cogniciones, y que no necesariamente tenemos que esperar que las demás personas pues sientan de la misma manera que nosotros. Entonces, si es alguien a quien le gusta que lo escuchen, que le gusta platicar cómo se siente, pues entonces quizás le va a funcionar acercarse con alguien a quien le tenga confianza y poder externalizarlo. Y ahí voy a meter mi cuchara otra vez, porque ahorita dijo asertividad y tiene pero toda la razón.
expresar una emoción no te da el derecho de aplastar a la otra persona porque yo tengo que expresar mi emoción, y lo sano es expresar mi emoción. Es decir, yo estoy enojado y tengo ira, y la manera en la que aprendí a expresar mi ira, no sé, es aventando todo de la mesa y ya. Y entonces, como yo sé expresarlo de esa manera y tengo que expresar mis emociones, me da el derecho. No, la cosa no es así. Cuando tienes que expresar una emoción, la tienes que expresar de la manera adecuada y asertiva para no dañar a la persona que tienes al lado. Sin embargo, poder expresar tu emoción de la manera en la que tú necesitas o de la manera en la que asertivamente es la apropiada. ¿Ok? Ya. Ya ando metiendo mi cuchara en todo. Siguiente pregunta. ¿Emociones es lo mismo que sentimientos? Pues sí, podrían ser como un sinónimo de, o sea, están vinculadas a ambas palabras, pero el significado pues prácticamente es el mismo, es algo que sentimos, algo como impulsivo, un impulso de nuestro cuerpo determinado por todo lo que les he mencionado, las experiencias, los pensamientos, etcétera, pero es algo que estamos generando y que estamos sintiendo, ambas cosas. Ok, la que sigue, ¿cómo puedo dejar mi mente en blanco? Bueno, esto es muy complicado. De hecho, Yo también hice mis cosas. de hecho, como les comentaba, pues sí estamos como inmersos, ¿no? En un diálogo interno constantemente. Desde que nos levantamos ya estamos pensando en qué nos vamos a poner, en que si nos tenemos que bañar, en si ya se nos hizo tarde, que vamos a desayunar, etc. Hay veces que son estos pensamientos como más neutros, ¿no? Por así decirlos, o sea, de las cosas que nos van sucediendo a lo largo del día. Entonces es muy complicado como permanecer en blanco, porque pues siempre van a haber situaciones que nos rodeen, que nos van a hacer responder cognitivamente, ¿no? Siempre estamos inmersos en un proceso cognitivo. Entonces es como complicado mantener nuestra mente en blanco. Hay una pregunta acá. De este lado nos pregunta Pilar Zúñiga, ¿de qué manera debo expresar mis emociones si siempre que quiero hablar me dan nervios y tiendo a quedarme callado? Bueno, aquí por lo que veo, Pilar, la emoción que está sobresaliendo contigo es el miedo o la angustia, puede ser al fracaso, ¿no? Como miedo al fracaso o no hacer las cosas como tú esperarías que te salieran. Entonces, es importante que primero identifiques cuáles son las emociones que están como sobresaliendo en ese momento, si es el miedo, si es la angustia, si es incertidumbre, y en base a estas emociones pongas atención a tu diálogo interno. ¿Qué es lo que te hace o qué es lo que te lleva a sentir de esta manera? ¿Qué te dices a ti misma? Si te dices no puedo, no me va a salir bien, me dijeron que yo no servía para esto, etc. Ese sería como tu diálogo interno. Y en base a esto, entonces sí poder como empezar a reemplazar este tipo de pensamientos por otros más adaptativos o más positivos para ti misma. Sería como estarte saboteando todo el tiempo por algo que seguramente tú puedes hacer bien. Entonces, el cambiar de pensamientos negativos a positivos te va a dar una respuesta emocional mucho más positiva y una conducta o un comportamiento también más positivo para que tú puedas afrontar cualquier cosa que quieras llevar a cabo. Siguiente pregunta. Y dice, ¿por qué se deja de querer o amar? Pues pueden ser muchas las circunstancias, ¿no? Puede ser que conforme va pasando el tiempo, pues hay veces que vamos conociendo a la persona con la que estamos, o no necesariamente tiene que ser una pareja, ¿no? También hay amigos y pues todos vamos evolucionando, entonces nuestros sentimientos y nuestros pensamientos también van cambiando y también van evolucionando, y nuestras necesidades como seres humanos también, nuestras necesidades emocionales también van cambiando. Entonces pues no tiene nada de malo que de pronto un día digas, bueno, yo estaba muy enamorada de esta persona y han pasado 4 años y ya no siento el mismo cariño o el mismo amor. Pueden ser muchísimas las circunstancias, ¿no? Que esa persona hubiese cambiado, que tú también hubieses cambiado, que ahora tus intereses sean diferentes a los que tenías en ese momento. Entonces, pues sí hay una
gran cantidad de posibilidades por las que se puede llegar a dejar de querer a una persona. La que sigue dice, no puedo controlar mi enojo, ¿cómo puedo lograrlo? Bueno, entonces, si ya llega a ser una emoción constante o que está permanente y que le está además ocasionando problemas, a lo mejor en sus relaciones, en su trabajo, en que le cuesta trabajo llevar a cabo ciertas actividades porque se enoja o se estresa además, sí sería importante que empezara a considerar pues ir con un especialista para que le ayude a regular esta emoción. Ya les mencionaba algunas estrategias que pueden realizar desde su casa, que es como ir llevando un registro de nuestras emociones, hacernos conscientes, en este caso que se está haciendo consciente de que el enojo es algo constante en su vida. Igual, empezar a ver por qué, cómo es que llegamos hasta este punto, qué es lo que me digo a mí misma antes de que surja esta emoción, cuál es mi proceso de pensamientos, lo que me imagino, lo que estimula para que se desemboque esta emoción y entonces intentar hacer algo diferente. Es decir, si normalmente empiezo a acordarme de cosas que me molestan del pasado o de una persona, ¿no? Supongamos que es una relación de pareja y con mi pareja constantemente estoy estallando en ira. Entonces, solamente me doy cuenta que me enojo demasiado con mi pareja, pero no me he puesto a pensar qué es lo que determina o cómo es que explota esta emoción. Aquí sería importante que a lo mejor la persona está recordando situaciones del pasado o situaciones que le molestaron en algún momento y las está trayendo constantemente a su presente o a su futuro. Es un ejemplo, no quiero decir que sea el caso, ¿no? Pero esto es lo que determina que esta persona pues esté estallando constantemente en una emoción de enojo o de ira. Y si cambiamos estos pensamientos o intentamos no retroceder tanto en el tiempo, sino situarnos más en el presente, en la situación actual, pues podríamos encontrar o moldear nuestro pensamiento para tener una respuesta emocional más adaptativa. Si es algo que nos cuesta mucho trabajo, pues entonces sí les recomendaría que acudan con algún especialista. Ahí voy otra vez. Les voy a dar un tip rapidísimo para que identifiquen muy rápido si necesitan ir a un especialista o no. Frecuencia, intensidad y duración de la emoción. Si yo ya noté que hace un mes me enojaba 3 veces al día, gracias por ejemplo al autorregistro que Blanca nos dijo, y ya noté que me enojaba 3 veces al día, pero ahora ya me enojo 10 veces al día, ahí hay un marcador importante. Si la intensidad, o sea, me enojaba, pero pues no pasaba nada, no podía continuar con mi vida normal. Sin embargo, ahora cada vez que me enojo, la intensidad es tal que no puedo continuar, ahí está otra. Y la duración, a lo mejor antes me enojaba y me duraba, no sé, el coraje 10, 15 minutos. Pero ahora ya me dura mediodía, un día, 3 semanas, un mes. Hay que poner atención, ¿ok? Intensidad, frecuencia y duración. ¿Tenemos una pregunta de aquel lado? Sí, de este lado, Mónica. También es importante comentarle a nuestros amigos de redes sociales. Si no quieren que digamos su nombre, ahí pues apúntenos, pónganme, soy anónimo. Exacto. En este caso, Mónica nos pregunta, ¿cómo expreso mis sentimientos si cuando lo quiero hacer de manera tranquila y sin lastimar o molestar a otras personas, tiemblo, me da frío en manos y pies, siento un nudo en la garganta y me gana el llanto? Ouch. Bueno, aquí ya estamos hablando también de respuestas a nivel fisiológico importantes. Entonces, sí sería cuestión de ver cuál es el meollo del asunto. Sí es como un poco complicado decir algo determinante porque tendríamos que evaluar muchas cosas, pero sí me está mencionando pues síntomas clásicos, por ejemplo, de la ansiedad, ¿no? Que es me mencionaba la taquicardia, ¿no? Manos frías, sudoración en las manos. Y un nudo en la garganta. Generalmente esto pasa poquito antes, son los principios de un posible ataque de ansiedad o crisis de pánico. Entonces, si tú ya estás teniendo un proceso fisiológico que viene de la mano a un proceso mental, ya es necesario que acudas a un especialista para ver
cuál es ese proceso, de dónde viene, dónde se desencadenó y cómo lo vas a resolver. Siempre se los he dicho, pueden ir conmigo, pueden ir con Blanquita, pueden ir con el especialista que ustedes quieran, pero por favor, si ya están frente a una patología, vayan por favor con un especialista. No se queden con las cosas guardadas. Vayan porque mientras más pronto lo arreglen, una mejor calidad de vida van a tener. Ok, Ricardo Suárez, más que pregunta, nos comenta. Hola, Considero Richard. que el control de las emociones radica en entender el origen de las mismas y el manejo del entorno. No siempre es a favor, pero hay que buscar el cómo sí. De acuerdo. Exactamente, de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta por allá? Pues todavía tenemos varias. A ver, El tiempo échale. ya se nos está acabando. Échale. ¿Cómo puedo cambiar lo que constantemente dicen que hago mal y por más que trato no me sale bien? A ver, otra vez. Barajeámelo más despacio. ¿Cómo puedo cambiar lo que constantemente dicen que hago mal y por más que trato no me sale bien? Ok, aquí ya estás viendo un proceso de pensamiento, ¿es correcto? O sea, lo Exacto. que siempre hago o siempre me dicen que hago mal, o sea, ya es un pensamiento automático. Como lo que Exacto. comentaba Blanca. Y después, pues por ende no sale bien, ¿es correcto? Exactamente, sí, es una como creencia, digamos, que ya tiene arraigada. Él se anticipa a que todos le digan que las cosas no le salen bien. Entonces, eso es lo que le está anticipando y por ende, seguramente va a generar una emoción de miedo o angustia cuando tenga que demostrar algo. Y su comportamiento o a lo mejor su respuesta no va a ser la que él esperaba porque pues está haciendo las cosas con miedo, con temor, al anticiparse a que no le va a salir bien, ¿no? Por lo que él ya construyó o ya se creó, ¿no? En su proceso cognitivo. ¿Cómo hacerlo? Hay que quitar la respuesta, el pensamiento automático, para eliminar la respuesta automática. Cuando elimino el pensamiento automático o lo sustituyo, quito la respuesta automática. Pero bueno, suena más fácil de lo que en realidad es. ¿Sí? ¿Ya? ¿Se nos acabaron nuestras preguntas? Se nos acabó el tiempo. El tiempo se nos acabó. Ya se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerte mucho por haber venido, por compartirnos tu conocimiento. Sabes que eres una persona a la que admiro muchísimo y te agradezco de verdad infinito que estés aquí. ¿Nos puedes regalar tus datos por si alguien quiere contactarte, por Claro favor? que sí, Naye. Muchas gracias a ti por la invitación. Yo también eres una persona a la que admiro muchísimo. Mi correo electrónico es blankmain, blank con K, MEIN 4 @gmail.com. Estoy en la Sociedad Autónoma de Psicólogos Mexicanos, que está ubicada en Avenida Revolución 148, primer piso, Colonia Escandón, sección 1. Ahí damos atención psicológica bajo esta corriente cognitivo-conductual. También se imparten algunos cursos, talleres y diplomados. Estamos de lunes a sábado en horario de 3 a 7 de la noche. Tu página de Facebook. Mi página de Facebook es psicosana-mente. Ahí me pueden encontrar en redes sociales también. Cualquier consulta que quieran hacer me pueden contactar por ese medio. Pues muchas gracias, Blanca, y muchas gracias a todos por venir. Gracias a todo el equipo de producción que estuvo aquí con nosotros, Juan Carlos, Jorge, Alonso, Dante. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana aquí en Psicodescubrir en Shot Radio Internet. No se olviden visitar las redes sociales, el Twitter y el Instagram psico-descubrir, el Facebook Psicodescubrir y la página www.psicodescubrir.com y darse una vuelta por el YouTube y suscribirse para que vean este y muchos otros videos más. Yo soy la licenciada Nayeli Vázquez, cuídense mucho. Bye. Psicodescubrir en Short Radio.